Este joven a quien lo vemos, le están sujetando, se salvó de alguna forma de ser linchado. Esto ocurrió en Fernando de la Mora y se salvó, digo, porque llegó justo allí la policía para detenerlo ya. De hecho, que los vecinos de Fernando de la Mora ya lo detuvieron momentos antes y algunos estaban muy nerviosos por lo que ocurrió. ¿Y qué fue lo que ocurrió con este joven que, dicho sea de paso, se llama Rodrigo Ramírez Benítez? Este joven subió sobre la ruta 1 a un colectivo de la línea 22 y a pocas cuadras ya agarró y tomó la cartera de una mujer, de una pasajera, y bajó raudamente el vehículo a la altura de Teniente Etienne. Fernando de la Mora, mejor dicho, Mariscal Estigarribia y Teniente Etienne de Fernando de la Mora. La víctima bajó del vehículo tras él y empezó a gritar que le robaron la cartera, lo cual fue oído por un vecino. Un vecino estuvo muy alerta y se le fue encima a este joven, y a partir de allí otras personas también que estaban circunstancialmente en la zona fueron tras él, lo detuvieron y bueno, ya están viendo ustedes lo que ocurrió posteriormente, pues recibió una buena golpiza. Ustedes habrán escuchado ahí en el audio de que le estaban diciendo ya no te vamos a pegar más. Fíjense cómo quedó, lo ataron y posteriormente llegó la policía, para suerte suya, más que nada para suerte suya, y lo llevaron detenidos. Esto, reitero, ocurrió en Fernando de la Mora y muestra también cómo las personas, cómo la ciudadanía ya no tiene paciencia con este tipo de gente. Muchas veces escuchamos decir somos indiferentes ante lo que está ocurriendo y me parece que esto está cambiando ya, porque sabemos que a cualquiera de nosotros nos puede pasar y sobre todas las cosas sabemos que esto rompe el orden social y que ya hay que hacer algo. Lo peligroso es que muchas veces haya una reacción por parte del maleante, pero en este caso los buenos ciudadanos fueron los que triunfaron y pusieron las cosas en su lugar al detener a esta persona que acababa de robar dentro de un colectivo a una mujer. Otra de las informaciones que fueron noticias, digo, de primera mano hoy, tiene que ver con la detención nada menos que de un juez y de un director carcelario. Esto ocurrió paralelamente en San Pedro y en Ciudad del Este. ¿Quién fue el juez detenido en San Pedro? Néstor Ramón Arévalo, el juez de ejecución penal de San Pedro, que de hecho ya estaba suspendido después por lo que se conoció tras la masacre ocurrida el pasado 16 de junio en la cárcel de San Pedro. Néstor Ramón Arévalo es una persona muy conocida en San Pedro. Él es presidente con permiso del Club Deportivo Santaní. Y su nombre saltó luego de que las autoridades hicieron una requisa en la cárcel de San Pedro tras la masacre. Ustedes recordarán aquel negro 16 de junio y encontraron de que al lado de la cárcel funcionaba una granja VIP que tenía como ocupantes a traficantes de drogas. ¿Quién autorizó el funcionamiento de esa granja? Por el Ministerio de Justicia dijo, nosotros no autorizamos absolutamente nada. Y las autoridades le otorgan la responsabilidad al juez Néstor Arévalo. Paralelamente a este operativo, en Ciudad del Este era detenido en su mismo despacho Alberto Orella Notario, director de la penitenciaría de Ciudad del Este, en un procedimiento que fue llevado a cabo por el fiscal Denis Young, por agentes de crimen organizado. Irrumpieron, ya con conocimiento de las autoridades del Ministerio de Justicia, irrumpieron en el despacho del director, es decir,
El Ministerio de Justicia facilitó el acceso, no necesitaban de orden de allanamiento y de inmediato procedieron a catearlo. Encontraron 3 teléfonos celulares que fueron incautados y lo llevaron detenido al director. ¿Cuál es la historia detrás de todo esto? Porque esto es lo que es importante. Ocurre que acá, en esa granja Vic, la cual estaba aludiendo al inicio de este relato, tuvo a 4 presos muy peligrosos. 2 de ellos netamente vinculados al narcotráfico. Uno de ellos, por ejemplo, es Tranquilino Jiménez, que formaba parte de la banda de Jarvis Jiménez Pavón. El otro, estamos hablando de Brites Aranda, ya le digo el nombre en algún momento, que formaba parte también de ese grupo, Víctor Brites Aranda. Se lo conoce más como Chapalo, más se lo conoce como Chapalo que como Víctor Brites Aranda. Los dos eran internos de la inhabilitada granja Vic de San Pedro, quienes ordenaron que permanezcan allí, y eran el juez Néstor Arévalos y el director de la cárcel del Este, Alberto Orella. ¿Qué hizo el director de la cárcel? ¿Por qué él aparece en esta historia? Porque Tranquilino Jiménez era interno de la cárcel de Ciudad del Este y de allí lo habían trasladado a la cárcel de San Pedro. ¿Cuál fue el siguiente paso? El juez Néstor Arévalos ordenó el traslado de Tranquilino Jiménez a la granja Vid, una granja con todas las comodidades y sin ningún tipo de seguridad, que a él le permitía inclusive salir en horas de la noche sin problema alguno. Similar situación se dio con Chapalo, que el juez también autorizó el traslado a ese lugar. Y para las autoridades, el hecho de haber encontrado los teléfonos celulares de ambos reclusos, de haber incautado y de haber realizado un peritaje, permitió detectar que había contactos de estos reclusos a través de sus abogados con el juez. Y en esos contactos aparentemente se hablaba de las resoluciones favorables que debía firmar el juez, que de hecho terminó firmándolas, y también de dinero de por medio. Entonces, con esos cúmulos de evidencia, hoy la Fiscalía, la Unidad de Crimen Organizado de la Policía y así también el Ministerio de Justicia realizaron operativos simultáneos en San Pedro y Alto Paraná. El juez lo detuvieron en plena ruta, cerca del juzgado. Estaba hablando con otros 2 colegas en ese momento y le sorprendieron y lo llevaban a su casa. Quedó bajo arresto domiciliario porque él tiene fueros y tienen que pedir que se le despoje los fueros al jurado de enjuiciamiento magistrado para que se le abra el proceso penal. Al director de la cárcel, decíamos, le detuvieron en su mismo despacho. Fue todo sorpresivo para él y a esta altura también ya está privado de su libertad en San Pedro. ¿Por qué digo en San Pedro? Porque el juzgado de San Pedro tramita esta causa. Wilfrido Quintana está prófugo. Recordemos que él era director de la cárcel de San Pedro. Él tiene orden de detención, está imputado en esta misma causa y se encuentra prófugo. Hace minutos nada más la fiscala Irene Álvarez imputó a Arévalos y a Alberto Orella por el delito de cohecho pasivo agravado, es decir, coima. Y mañana la justicia va a tener que definir si va, sobre todo el director de cárcel, porque reiteremos, Arévalos tiene fueros, va a ir a prisión o va a quedar con algún tipo de medida sustitutiva a la prisión. Todo esto fue derivación, reitero, de la masacre ocurrida el pasado 16 de junio en la cárcel de San Pedro. Y vamos ya al último tema que tenemos preparado para hoy, porque tenemos que también darle claridad a algo que ayer estábamos contando. Recuerden ustedes que habíamos hablado del empleado infiel que aprovechó la ausencia de sus patrones que estaban en un culto para robar la suma de 41 millones de guaraníes de una ferretería. Habíamos hablado que tenía un cómplice del cual también hicimos alusión. Esta persona que estamos viendo en imágenes es el detenido, él es el empleado infiel. Estamos hablando de Pablo Yegros González. Actualmente él ya está recluido a cargo del fiscal Hernán Galeano. Pero también hablamos de un supuesto cómplice y que en realidad, hay que decirlo y tenemos que señalar, no tiene nada que ver con esta causa. En principio la unidad, la Brigada Central nos había informado de que él sería el prófugo, a quien lo estamos viendo en cámara. Sin embargo, sus allegados se comunicaron con nosotros y manifestaron que esta persona no está vinculada
a este hecho, así es que también queríamos aclarar esto y queríamos compartir con ustedes. Otra es la persona que aparece como prófuga y en su momento seguramente va a ser identificada, pero insistimos, esta persona no tiene absolutamente nada que ver con este hecho. Como en un principio la Brigada Central había sospechado, y es de la sospecha de la cual nos hicimos eco acá en el programa. Bueno, fíjense que tantas cosas estuvimos hablando, muchísimas cosas nos queda pendiente y seguramente en los posteriores programas vamos a estar hablando acerca de lo que va a informar la Fuerza de Tarea Conjunta, las autoridades que están en el norte del país y la causa del atentado ocurrido esta mañana en la estancia Santa Silvia de Horqueta. Final de otro capítulo de Crimen y Castigo. La invitación para una nueva emisión el lunes a partir de las 18 horas, siempre por ABC TV.